Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sí, así es, aquí estamos. Pareciera que no, un poco distraído, pero aquí estamos. Eh, Querido público, 10 de agosto del año 2022, estamos aquí con mucho gusto en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Mucho gusto y mucho ánimo, por supuesto, de poder hacer conjuntamente con ustedes esta reflexión que es lo que ya ayer los poníamos en autos, digamos, informándolos del tema que habría de conducirnos en esta ocasión, en esta semana, y un poco más. Estaremos un poco más de una semana, un par, quizá 3 semanas más o menos. Estaremos armando esta reflexión al respecto de, como ayer ya lo iniciábamos, al respecto del psicoanálisis, del poder del psicoanálisis, más allá de que digamos, de que como muy comúnmente se hace en diversos espacios, espacios por psicoanalistas mismos en su transmisión, esta concepción que circula mucho del psicoanálisis como un discurso teórico más, como un discurso que pues vierte opiniones a la cultura sobre diversos temas, se le toma inclusive como para hacer reflexiones de índole cultural, intelectual también, por supuesto, pero que más allá de eso, lo que nosotros desde ayer empezamos acá como una reflexión es, por supuesto, fracturar ese tipo de concepciones de corte intelectual. Ayer mismo ya lo señalaba, creo que nuestro colega Misael Montes de Oca, que lo intelectual es del orden de la reflexión del pensamiento yoico, de los procesos del yo, y que en ese sentido, pues por supuesto que si lo dejáramos ahí, es una visión sumamente corta del psicoanálisis, dado que lo que Freud hace en tanto una ruptura epistémica, lo tengo presente por el trabajo del seminario, la ruptura epistémica tan radical que hace el psicoanálisis irrumpiendo en la cultura, lo que lleva a cabo Sigmund Freud, no es del orden de los procesos psíquicos a nivel del yo, sino justamente el fundamento freudiano es el y lo inconsciente. A partir de ahí, entonces, es fracturar radicalmente las concepciones que desde el yo se puedan considerar o elaborar, y es adentrarnos como posibilidad analítica en la experiencia, en la transmisión, en la supervisión, en la elaboración teórica también, desde el y lo inconsciente. Entonces, estamos poniendo las bases para poder hacer esta reflexión, y en ese sentido también tiene que ver el compromiso que tenemos para con ustedes, querido público, de si efectivamente estamos nosotros, si estamos en este espacio, logrando un trabajo, logrando una transmisión de esta índole, como lo estamos planteando desde ayer. Si estamos logrando, en pocas y reducidas palabras, tocarlos emocionalmente, con la transmisión que hacemos acá, con la transmisión del psicoanálisis, y que no sea nada más este regodeo teórico intelectual que se puede hacer con el psicoanálisis. Vayamos pues más allá de esto, y pues sean bienvenidos, como bienvenidas también las psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que siendo hoy miércoles saben que es la oportunidad en donde podemos volver a pensar esta reflexión. Es también miércoles el espacio de psicoanálisis al día, entonces, pues esto tiene que ver justo con que no nos anquilosemos en una concepción teórica psicoanalítica ya ortodoxa o aburrida, no nos quedemos ahí, sino que pongamos el psicoanálisis al día, y haciendo esto en compañía de mujeres psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. En unos minutos más se incorporará nuestra colega Giselle Mendoza.
de una vez la nombro y la presento para que simplemente llegue por acá. Probablemente también en unos minutos más esté con nosotros nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Las presento de una vez para que al rato, si están con nosotros, pues simplemente irrumpan como lo hacen. Y a quien le doy, espérenme, también anunciar, en el caso de nuestra querida colega, la psicoanalista Adriana Lozano, se encuentra en un periodo vacacional en estos días, muy rico, disfrutando, no sé ahora qué parte de Francia o Europa, ya le preguntaremos, pero bueno, está vacacionando. Y ahora sí, a quien presento, que está ya aquí con nosotros, tradicional de los miércoles, es nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes. Así es, tradicional de los miércoles y con mucho entusiasmo. Aquí estoy con este tema que es una reflexión a la que nos convoca la doctora Silvia en estas semanas y que a mí en lo particular me convoca desde el deseo que yo tengo de devenir analista y que en la formación particular del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que es una formación de psicoanalistas mexicanos, es el deseo de poner siempre a prueba, ¿sí? De qué manera uno está puesto, ¿sí? En ese anhelo de devenir analista. Entonces, es una reflexión muy profunda, en tanto que esta reflexión viene de pensar qué tanto hemos sido capaces de transmitir el psicoanálisis y en ese sentido, qué tanto hemos sido capaces de llegar a tocar a todas las personas que nos escuchan. Es decir, el psicoanálisis es muy rico en tanto a lo que teóricamente se puede decir con respecto a él, pero en este sentido, la reflexión no es esa, qué tanto se puede saber de teoría, sino qué tanto se puede llegar, ¿sí?, a la gente a través de hacerlos sentir escuchados en esta propuesta de la doctora de el psicoanálisis en la vida cotidiana y que podemos pensar cómo el psicoanálisis se encuentra en la vida de los sujetos cotidianamente, que sin saber teoría ni nada, ellos lo pueden vivir, ¿sí? Y que nosotros ponemos a prueba con estos programas esa posibilidad de que la gente al escucharnos se sienta tocada por el discurso, ¿sí? Y también por lo que transmitimos desde lo que cada uno ha construido en sí mismo del psicoanálisis. Entonces, esta reflexión, bueno, como decía hace un momento, a mí me convoca, pero también creo que viene en un momento adecuado, dadas las circunstancias del contexto en el que estamos viviendo. No solamente lo que ya hemos hablado en relación a las propuestas del discurso actual, sino a novedades que se presentan actualmente, ¿sí? Como una noticia que yo comentaba hace un momento con la doctora, de que la semana pasada estuvieron saliendo noticias y artículos en relación a que esta teoría del desajuste químico con la que estaba avalada la idea de que la depresión es una enfermedad y que es una enfermedad que surge a partir de un desajuste químico en el cerebro, no tiene evidencia científica. Entonces, que ante ese tipo de noticias y acontecimientos que ocurren dentro de la ciencia, pues se van fracturando estas ideas que han sostenido la pandemia que ha habido de depresión, ¿sí? Y entonces, todas las personas que tenían esa idea de que vivían en un desajuste químico, pues ahora han quedado en un desamparo. Y que a pesar de que estas teorías y estos discursos se fracturan, ¿sí? El psicoanálisis sigue vigente. Entonces, me parecía muy importante, a partir de la reflexión, traer esto a cuentas, ¿sí? Porque definitivamente algo que va más allá de ese tipo de respaldos teóricos, ¿sí? Tiene que ver con el psicoanálisis y con la vivencia que uno puede tener a partir de estar en un proceso analítico y de poder acercarse al psicoanálisis. Uh -huh.
muy bien, así es, querida Vale. Y público ya está aquí con nosotros, entonces démosle una muy cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Sí, así es, nuestra querida doctora Silvia Heiser. Bueno, pues aquí estoy y les decía yo que la frase que a mí me convoca a la vida, que me convoca a la vida permanentemente es, aquí estoy. Y en ese aquí estoy le doy sentido y trascendencia a mi vida, independientemente de las vicisitudes que tenemos que afrontar cotidianamente. Entonces, aquí estoy debilitada energéticamente por el COVID actual y que me puso, digamos, en una situación crítica respecto al área en donde él hizo de sus anchas, como se dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso me ha restado la posibilidad de la energía. Por otro lado, también me dejó sorda. Eso es bien interesante porque el psicoanalista, sí, escucha, no oye, Sí, escucha. Entonces, estoy sorda para oír. Vean Mm, qué interesante, pero no estoy sorda para escuchar. Escucho perfectamente a mis analizantes, ajá, cotidianamente, a veces de domingo a domingo y a veces nada más de lunes a sábado. Ujú. Depende de cómo se presente, digamos, la semana en cuanto a los estados de abandono, de sentirse ahora los seres humanos verdaderamente en una experiencia de desamparo. Entonces, si en algún momento yo pensé, ¿qué lugar en tiempos de pandemia, qué lugar para el psicoanálisis? Y se crearon, bueno, creé conjuntamente con mis colegas estos programas. Ahora tenemos que proponer qué lugar del psicoanálisis, ¿sí? Posteriormente de la pandemia. Porque primero hicimos qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia. sí. Y ahora lo que proponemos es qué lugar del psicoanálisis después de la pandemia. Y bueno, nosotros no tenemos por qué ser ni humildes, ni sencillos, ni nada de eso, pero tampoco exageradamente desubicados de la realidad y pretender cosas que definitivamente son imposibles. Pero sí tenemos un propósito: cuestionarnos, cuestionarnos a nosotros mismos como analistas si verdaderamente estamos cumpliendo lo que la creación freudiana y el descubrimiento freudiano pretendieron para el mundo. Y ciertamente lo que Freud pretendió para el mundo es que el más humilde sujeto, pero aquí yo no voy a utilizar la palabra humilde, sino el iletrado, el que no sabe ni leer ni escribir, ese que tiene la maravilla, no de saber leer ni escribir, ni siquiera de hablar bien español, porque nosotros sabemos que en nuestros pueblos, ¿sí? El español es verdaderamente limitado y que siguen activas las lenguas ancestrales. Bueno, de ahí que para el iletrado no debemos de desconocer que el iletrado tiene una riqueza enorme que se llama su vida psíquica. Entonces, la pregunta, la reflexión al respecto de después de la pandemia, ¿sí? El psicoanálisis ha logrado aquello que le da sentido a su existencia, y aquello que le da sentido a su existencia
no es otra cosa más que abrir los espacios para el iletrado y no para los intelectuales, y no para los científicos, y no para los economistas, y no para todos los profesionistas, sino para el iletrado, abrir un espacio, ¿sí? Dado que la riqueza que él tiene, enorme, y le es desconocida, pero no desconocida desde lo vivencial, es su vida psíquica. Esa es la razón del psicoanálisis. La razón del psicoanálisis es que los seres humanos descubran que toda esa vivencia que los puede llevar, digamos, a estados de angustia, a estados de tristeza, a estados de alegría, a estados de drogadicción, a estados de dependencia, digamos, alcohólica. Y hago la diferencia porque lo más aceptado y lo más conocido en México son los alcohólicos. Y ciertamente no son anónimos, son sufrientes. Y hacen sufrir a los demás, que anónimos ni que nada. No hay ningún anonimato, no hay ningún anonimato en el alcohólico. ¿Sí? Pero ahora sabemos que las adicciones, que la vida psíquica atraviesa en la actualidad frente a toda posibilidad de proporcionarse un mundo distinto, ¿sí? A través de la adicción, a través de la drogadicción. Ahora, para nosotros no son adictos, para nosotros son toxicómanos. Es decir, no es lo mismo ser adicto porque ahí es víctima. ¿Sí? Su organismo es el culpable de crear adicción. El sujeto no. El sujeto es otra cosa. Entonces, el sujeto puede rechazar la adicción, pero su organismo no. Lo metemos, digamos, a adicciones, tanto al alcohol como a la comida, como al cigarro, como al celular, como a los juegos electrónicos. Lo llevamos a nuestro organismo a aquellas vivencias que nos hacen posible la vida cotidiana bajo las tensiones y la pérdida del bienestar. Y olvídense de la felicidad. No, la felicidad. Oh, no, pero ¿quién disfruta ahora de la felicidad? Pero del amor, no, hombre, el amor, por favor, pero ¿cómo con tantas cosas posibles, ¿sí? En relación al amor sexual, para ubicarlo bien en el conflicto, ¿sí? No al amor en general. O sea, a lo mejor amamos nuestras conchas, ¿sí? De algún lugar en donde nos es muy placentero ir a comprar conchas ahí, o café, porque ahora pues comprar nuestro café en determinados lugares, ¡wow! ¿Sí? Forma parte de nuestro cotidiano. Y nosotros verdaderamente decimos, ay, no, es que ahorita el café me cayó, ay, maravillosamente bien. Y ese placer, pues, ¿qué es? Pues es placer erótico. Es un placer momentáneo que produce una satisfacción erótica. Ay, vienen los malditos psicoanalistas a ensuciar, ¿sí? Con su léxico y su palabrería absurda, estúpida, ¿sí? Que además ya está prohibido, sus términos están absolutamente prohibidos porque ojalá psicotizaran, no psicotizan a los sujetos, ojalá, sí, porque entonces sí sería una potencia del lenguaje psicoanalítica enorme, ¿no? Sino simplemente patologizan la vida cotidiana de los seres humanos. Y también, doctora. Pinchurrientos psicoanalistas, sí. Pinchurrientos, malvivientes, como en cuando, ay, mira quién viene, a qué horas son, mariposa volando, montón de humo. ¿Sí? ¿Qué? Doctora, iba a decir también por la introducción que iba haciendo ahorita de ahí vienen los psicoanalistas,
muy comúnmente también se les tacha de pansexualistas. Entonces, ahí vienen los psicoanalistas que son una bola de pansexualistas, llenar de sexo todo lo que dicen y manchar de esa manera nuestra hermosa cultura. También lo dicen. Ojalá fuera la cultura la que se manchara, pero lo que se mancha verdaderamente con un pansexualismo, ¿sí? Es la destrucción de aquello de lo que verdaderamente el psicoanálisis da cuenta. ¿Sí? Lo triste es que cuando el psicoanálisis aparece, a nadie le cayó bien, pero en la actualidad a alguien le cae bien. No, no, no. Sigue, eso sigue. ¿Y qué deseamos los psicoanalistas? Deseamos lo que le pidió San Ignacio de Loyola a Jesús cuando Jesús se le presentifica camino a Roma, en donde él tiene que presentarse frente al Papa para que al santo, a San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas, él tenía que ir al Vaticano para que el Papa dijera que la orden desapareciera. Y entonces se le presenta a Jesús y le dice, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres para tus jesuitas? Que siempre sean perseguidos. ¿Y qué quieres para que te ayude yo en el Vaticano? ¿Sí? Y pide exactamente que nunca la orden, esa orden de contemplativos en la acción. Sí, órdenes del monasterio, la contemplación. Sí, pero estos contemplativos en la acción. ¿Sí? Y ahora es muy importante también que sepamos que hay un programa que se llevó a cabo y que lo encuentran en YouTube al respecto de cómo van a introducir el Papa Francisco un orden a ese grupo más bien, porque no es una orden, a ese grupo llamado Opus Dei. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido verdaderamente una situación muy delicada políticamente hablando, el Opus Dei en la iglesia. Y sobre todo, como ha sucedido aquí con nuestra Constitución, resulta que el Papa Juan XXIII, que era pero amante del Opus Dei, los amaba profundamente, les concedió una libertad para que ellos pudieran operar fuera de la estructura de leyes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque acuérdense que hay la Iglesia Ortodoxa. Entonces hay que repetir como loros. La Católica Apostólica Romana, la de Roma. Bueno, busquen en YouTube todo este lío enorme, gigantesco, ¿sí? Al respecto de las riendas que ya le puso el Papa Francisco al Opus Dei. Y ustedes dijeran, bueno, ¿y qué carajos tiene que ver con nosotros el Opus Dei? Pues lo mismo que qué carajos tiene que ver el psicoanálisis con nosotros. Ajá. Si tenemos la coca, si tenemos la marihuana, si tenemos las pastillas, si tenemos el alcohol, si tenemos, digamos, el truene, si tenemos tantas cosas que nos permite salirnos de la realidad para encontrar estos momentos de felicidad, ¿sí? Porque el toxicómano involucra al sujeto, el adicto no. El adicto simplemente menciona que el organismo es el responsable de volverse adicto, pero no el sujeto. El sujeto puede rechazar el, digamos, tomar todas estas sustancias tóxicas, ¿sí? Puede rechazar eso, pero la adicción a ellas depende de nuestro hipotálamo, es decir,
de nuestro organismo que lo requiere y lo demanda con urgencia, hasta la locura, hasta llegar al crimen para obtener la droga. Bueno, entonces, toxicómanos y no adictos. Pero entonces, ¿qué carambas tiene que hacer el psicoanálisis en nuestra vida cotidiana? Y luego lo que está diciendo esta doctora loca, demente, de que el psicoanálisis pretende reconocer la vida psíquica de los seres humanos, independientemente de la academia, independientemente de que sepan hablar español, independientemente de que sepan leer y escribir, para los iletrados. Solamente que en la época en que Freud está proponiendo esto, ¿sí? Está hablando de los humildes. Tiene. Entonces, el Centro de Investigación en la pandemia hizo precisamente toda una campaña de gratuidad para que la gente hablara telefónicamente, porque seguimos atendiendo telefónicamente, hablara para la atención de que un psicoanalista, ¿qué? Los psicoanalizara, no, por favor, no sean brutos. Los psicoanalistas no psicoanalizan a nadie, a nadie. Es el sujeto del inconsciente, ni modo tengo que utilizar esos términos. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven el problema? Sí. ¿Ven el problema? Bueno, pues eso es lo que queremos reflexionar, sino está hecho para que el sujeto del inconsciente, por medio de un escenario que se fabrica, sea capaz de abrir su psique a la escucha de un analista. Y nosotros no pretendemos curar a nadie de su inconsciente porque es imposible, dado que el inconsciente no es patológico. El inconsciente no produce patologías. En cambio, la conducta sí. En cambio, los discursos sí. En cambio, la vida cotidiana de los seres humanos, claro que produce patologías. Pregúntenles a las gentes que ahora tienen que trabajar más porque las empresas aprovecharon inmediatamente la pandemia para un nivel de explotación mayor. Pregúntenles. Y pregúntenles a los seres humanos de ese sufrimiento en cuanto que no importa la carga de trabajo, con tal de que yo no sea el corrido de la empresa. Porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si pierdo el trabajo, si pierdo el empleo? ¿Qué voy a hacer? Sobre todo, digamos, todos aquellos que son geniecillos o que son especialistas en algo, porque bueno, pudieron haber estudiado arquitectura, pero su fuente económica es ser dirigentes en un sindicato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues pueden tener un título de arquitectos, pero dedicarse a la, digamos, dinámica muy difícil y muy compleja de un sindicato. Entonces, así tenemos una cantidad de profesionistas que han terminado su carrera dignamente, que tienen su título de licenciatura y se dedican a comprar un coche y hacer un Uber. ¿Por qué? Pues porque ahí está la lana. Porque de ingeniero civil o de arquitecto, pues no me contratan, no hay trabajo para eso. Entonces, pues es recomendable que todos aquellos que no tengan trabajo se dediquen a los oficios. Los oficios siempre serán demandados. Ay, que por favor venga un plomero porque verdaderamente la taza del baño está inmunda. Por ejemplo, un ejemplito, ¿sí? No, que ya venga también el plomero a ver la rotura de la llave del fregadero de la cocina, porque verdaderamente tuve que cerrar la llave de todo el circuito de agua. ¿Por qué? Porque si no nos inundábamos. Y esas cosas que parecen así como muy sencillas de la vida cotidiana,
realmente por la magnitud de lo que alteran, de lo cotidiano, del bienestar, pues son siempre catastróficas. Ajá. Yo conozco mujeres que cuando se les descompone la lavadora lloran ahí junto con la lavadora, ¿sí? La abrazan y yo, si no me lo creen, les voy a mandar información de eso para que vean que no soy mentiroso. ¡Ay, mi lavadora se descompuso! ¿Qué voy a hacer? Tengo aquí toda la ropa de la quincena por lavar y esto me va a costar un dineral si la llevo, ¿sí? A las lavanderías comerciales. ¡Ay, pero qué voy a hacer! Y luego, no, pues que la compostura son así como de 15,000 pesos. ¡Ay, qué horror! 15,000 pesos. No, pues mejor me compro una Hoover, ajá, de 5,000, ¿sí? Y bueno, todo esto que yo les platico, que ustedes creen que no son tragedias, son tragedias de la vida cotidiana, que pueden llevar a los seres humanos a la temblorina, a las taquicardias y hasta los infartos. Si la salud, digamos, cardíaca no se ha cuidado, no se ha atendido, ustedes saben que la tasa de mortandad siguen siendo los infartos y el paro cardíaco. Entonces, pues ustedes dirán, ay, bueno, pero ¿quién se muere porque el coche se descomponga? ¿Quién? A ver, hagan una encuesta. Levanten la mano los que ahorita tengan el coche descompuesto y que no tengan dinero para llevarlo al mecánico y que lo vean con toda la tristeza del mundo, que ahí se tiene que quedar parado o se tiene que pedir una grúa para llevarlo a mi calle donde vivo y ahí dejar a mi pobre coche, porque no tengo un quinto para llevarlo al mecánico. Porque los mecánicos, por eso les digo, los oficios son buenos, porque los mecánicos hacen una revisión y, uy, no. Ahora sí es una mujer, uy, no, señor, no, señor, no, señor, no, mire, ya tiene el mal, la otra cosa mal, y les hablan verdaderamente en chino, en un idioma que las mujeres, por supuesto, no entendemos. ¿Qué dice maestro que se descompuso? Pues tal pieza. No, no la digo para no joder, ¿no? ¿Sí? Y ya, y ni siquiera se trata de eso, se trata de una maldita banda que se desgastó y se rompió. Ajá. Pero los mecánicos, no todos, ¿sí? Dicen, uy, no, hay que cambiarle esto y hay que cambiarle lo otro, y muy probablemente también la batería, porque, en fin, total que hacen un diagnóstico como en los hospitales. Por cierto, hablemos de hospitales, no hay que tener seguros de gastos médicos mayores, porque si usted entra a los hospitales de hiperlujo, ¿sí? No voy a dar los nombres, pero ya los conocemos, cuáles son los hospitales de hiperlujo, ajá, lo van a matar en investigaciones, análisis, tratamientos, esto, lo otro, aquello, para agotar el monto del seguro que tengan ustedes, porque con eso ganan los hospitales millones. Millones. Una entrada a estos hospitales geniales de hipernivel pueden ser la sola entrada. Usted tiene que garantizar con o 100,000 o 60,000 pesos su entrada. Si no, pues váyase al Seguro Social, ¿sí? A que lo atiendan ahí. Ay, el Seguro Social, no. Pero si yo soy de clase media y quiero lo mejor. No, muñequita, no. Si usted tiene la lana, aflójese con 100,000 pesitos, porque no la podemos atender si no tenemos la garantía de que usted va a pagar. Y por vía de mientras tiene que asegurar. Ay, pero si tuviera usted un seguro de gastos médicos mayores, usted entra como bienvenido, bienvenido. Ha llegado usted a la catedral de la salud. Ajá. Y bola sobre el muerto las coronas. Ha habido muchos casos de que matan a los sujetos, ¿sí? Porque también en los grandes hospitales se hace el tráfico, ¿sí?
de órganos. Ujú. Bueno, entonces también todos esos nuestros problemas de salud. Pero de la vida cotidiana es que se nos descomponga la lavadora, que ya la estufa de gas está toda tapada y no me da el calor que yo requiero, que el coche ya se descompuso y no tengo dinero, que por más bicicletas que ponga el Estado, ¿sí? Las bicicletas no me pueden llevar a las distancias a las cuales yo me desplazo para poder ir a trabajar. Y además de Sí. manera segura, porque, híjole. No, bueno, pero ya sabemos que estamos en México. No, se me dio. Ay, por favor, bueno, ¿qué es eso de seguro, seguridad? No, hombre, es usted bicicletero, es pobre. Entonces, no mucho derecho a que lo cuidemos no tiene. No tiene, no. Ahora, creo que, por cierto, el porcentaje, la estadística de muertes en bicicleta no es más bien en motos. Porque también los motociclistas y las motociclistas mujeres, ¿sí? Son unos verdaderos salvajes. Sí. Se atraviesan y se confían, digamos, que pueden pasar y ahí dejan las piernas o lo que sea, o no pueden calcular la maniobra, que haga el señor o la señora de la camionetota o del cochecito, depende, ¿sí? Y se lo lleve de corbata. ¿Explico? Pero qué linda impresión, ¿no? Se lo lleve de corbata. Ven, eso es México, México lindo y querido. Tenemos expresiones muy bellas de nuestra vida cotidiana. Bueno, la cuestión es que si el psicoanálisis no está al servicio de esa comunidad de iletrados, el psicoanálisis definitivamente ha perdido la orientación, ha perdido el propósito de lo que Freud nos heredó. Freud dijo, es el tesoro más grande que un ser humano puede tener, ¿sí? No es saber leer y escribir, es tener una vida psíquica. Y esa vida psíquica, sí, es el gran tesoro de los seres humanos. Yo he descubierto el valor de la vida psíquica y hay que crear centros que sean gratuitos para la atención psicoanalítica. Bueno, pero tenemos un problema. Digo, para variar en México. Todo aquello que no se pague no es valorado. No es valorado. ¿A dónde vas? ¿Al Seguro Social? Ay, no, pues ahí te matan. Cuando no es cierto, tenemos excelentísimos médicos en las instituciones, digamos, del gobierno. Ahora bien, con la corrupción de 35 años, ¿sí? Pues todo se había desbaratado. Éramos verdaderamente un país que teníamos el orgullo de ocupar un lugar privilegiado en las estadísticas de los países más corruptos del mundo. Y nosotros teníamos un lugarcito ahí privilegiado. Entonces, bueno, toda esta reflexión es con el propósito de ver si nosotros que hemos abierto un lugar en tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Y ese lugar fue la creación de estos programas, ¿sí? Ahora estamos en el, bueno, y ahora después de la pandemia, ¿qué lugar tiene el psicoanálisis en su verdad de ser y de existir? Que es para la gente que no tiene recursos y para la gente que no está dentro de la academia, que puede ser un perfecto, digamos, que no sepa leer, ni escribir, ni hablar bien español. Ay, doctora, ¿y nos vamos a entender? Pues es que el psicoanalista lo va a escuchar. Y él en su medio español o en su media lengua o con lo que sea, o con sus imágenes fantásticas, increíbles que tiene el pueblo mexicano de los iletrados, ¿sí? Pues va a abrir esa persona, va a abrir su mundo psíquico, su universo psíquico.
Y eso es de lo que es responsable y dueño la escucha psicoanalítica. Entonces, bueno, pues abramos estas posibilidades de pulsar si nosotros con nuestros programas que hemos pretendido que no sean teóricos, que no empecemos con la jerga teórica, porque entonces nos volvemos la pequeña, digamos, pandilla, ajá, de psicoanalistas, sí, internacionales y todo lo que gusten y manden, ajá, bueno, porque los títulos cuentan, sí, pero la pandilla que se comunican entre ellos en un caló lacaniano. Ajá. No, los programas han pretendido el esfuerzo de los psicoanalistas que participan en ellos a que su decir sea posible de entender y de capturar por los iletrados, por los iletrados. Sí, sí. Sí, bueno, creo que esta reflexión, cuando hay ese recogimiento de lo que se ha gestado, y que se gesta no en cualquier momento, sino en el momento en el que hay la permanente amenaza de muerte, que es el momento de la pandemia, sí. que toca de manera unívoca en todo el mundo. Entonces no hay posibilidad de estar fuera de esa vivencia cotidiana, y que ahí un psicoanalista, bueno, lo digo así en masculino en función del lugar gestado por la doctora Heiser, pero lo digo en masculino, de un psicoanalista mexicano, bueno, una psicoanalista mexicana, emprende ahí, en ese momento álgido de muerte, gestar un lugar para el psicoanálisis. Vaya, porque hay un lugar para el psicoanálisis, pero hay no sin la permanente creación del psicoanalista que lo haga valer, que lo haga presente, que lo haga vivencial. Eso es, ¿sí? Los psicoanalistas somos los únicos que podemos hacer que el psicoanálisis viva, esté vivo y que sea para lo que fue creado y descubierto. Entonces, en esa situación, en tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Pues ya es el planteamiento de un lugar para el psicoanálisis. Lo que ha sido sostener 2 años y más de 2 años los programas de radio. Estamos en el tránsito del 3er año de pandemia y me parece que el momento de recogimiento, de reflexión, de si se ha podido gestar ese espacio de escucha, sobre todo que se haga vivencial para el que se siente escuchado, no solo para el que escucha, sino para el que se siente escuchado o no. Bueno, eso es lo que vamos a investigar. Ajá. La reflexión es preguntarles a nuestros radioescuchas si se han experimentado fuera de entender, de aprender y de comprender, ¿sí?, que ellos son escuchados por nosotros en cuanto el planteamiento y el desarrollo que hacemos de los temas. Claro. Porque hay ocasiones en que, por ejemplo, hemos sabido que mucha gente dice, ay, no, esos son partidarios de López Obrador, no hay que escucharlos. Por ejemplo, no somos partidarios de López Obrador. A ver, les explico un poquito. El psicoanalista es un bicho raro y no pertenece a ningún partido político. Va a votar porque tiene conciencia de ciudadano y de pertenencia y tiene una ética en su vida. Él tiene responsabilidades como ciudadano mexicano. Entonces vamos a votar y votamos por un candidato simplemente honesto. ¡Ay, no! Ya preferiste a López Obrador con tu voto. No, hombre, a lo mejor es el descalzonado de López Obrador, ni siquiera me puede, digamos, inspirar una admiración. Pero algo que él sí sostiene es que ha sido
un hombre político honesto. Entonces, si hay honestidad y corroborada, porque lo han perseguido, ¿sí? Si hay una honestidad comprobada de que es un político honesto, ay, pues ciertamente voy a votar por él. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis sabe la trascendencia de un político honesto que sea el presidente de México. 35 años de corrupción no es cualquier cosa. Haber ocupado los distinguidos lugares de países los más corruptos, pues no es cualquier cosa. Bueno, entonces, el criterio popular es, ¡ay! Tú votaste por López Obrador, ese que no sabe ni siquiera cómo vestirse. Pues porque no es importante. Ahora, pues comete sus manifestaciones, comete sus errores, iba yo a decir, pero no, él sigue una etiqueta honesta. Y él dijo, no me abroché o no me desabroché el saco, pues porque se me hacía obscena la panza que tengo de todo lo que me como de los antojitos mexicanos. Lo está diciendo. Está diciendo los antojitos mexicanos en la cantidad que yo me los zampo, hacen panza. No, y además abre una visión estética subjetiva dentro de un protocolo. Es decir, rompe el protocolo para introducir algo que para él es mayor que un protocolo, ¿no? Porque él sí se respeta como persona. Claro. Sí. Él sí se respeta. Es decir, para seguir un protocolo, tenemos que suprimir la subjetividad. Claro. Si no suprimimos la subjetividad, no podemos seguir un protocolo. Porque el protocolo es usted hace esto y chitón perro. Usted de aquí no puede opinar, ni puede decir ni nada. Y bueno, él dice, pues a mí me daba vergüenza enseñar la panza de tanto taco y tanta fritura mexicana. Entonces, pues, no me acuerdo si era que se lo tenía que desabrochar o se lo tenía que abrochar. Porque no me fijo en eso. Me fijo en lo que el sujeto, aquello de lo cual el sujeto da cuenta. De, ay, es un pelado, no sigue el protocolo, ñiñiñuñe, ñañañuñe. Hay que invitar a la periodista esta que lo denigra. ¿Cómo se llama? Denise. Denise, ¿no? No, Merkel. Ah, Merkel. Bueno, hay que invitarla porque ella sí va a cumplir el protocolo. Y ni siquiera sabe que cuando ella cumple con el protocolo, suprime su subjetividad. Ahí su subjetividad está suprimida. Y López Obrador no. López Obrador dice, bueno, considero que es más respetuoso no dejar que se me desborde la panza ahí en la Casa Blanca, por favor, que cumplir con un protocolo. Pero muy pocos sujetos tendrán esa calidad de respeto a su subjetividad, sin ofender, rompiendo el protocolo, porque no es un sujeto que rompa el protocolo para ofender al otro, ni para ofender, digamos, en ese sentido, a la sociedad estadounidense y a la sociedad mexicana. No. Y lo declaró, es por vergüenza, ¿sí? Entonces, aquí se nos acusa de que somos partidarios de López Obrador. No, nosotros hacemos análisis político. Y es un reconocimiento también a la persona de López Obrador. Hace 2 días yo escuchaba una respuesta que él dio en una visita que hizo en esta situación de los mineros que están atrapados. Y entonces hablaba con una de las esposas de ellos y la señora como de una forma muy hostil le dijo, sí, vamos a tomarnos la foto para que esto le sirva para su política. Entonces, en la mañanera le cuestionaron, ¿no? ¿Qué pensaba él de eso? Y a mí la respuesta, bueno, a mí me sorprendió porque él dijo,
Cuando uno está en un lugar como este, dirigiendo un país, hay que pagar una cuota de humillación. Y yo entiendo a la señora. Entiendo por qué me dijo eso. Bueno, ¿qué decía ahí? ¿Qué decía ahí, Valeria? Eso es escuchar al pueblo. Eso es escuchar al pueblo. Yo como mandatario de este país encuentro en su decir no una ofensa para mí, sino aquello que tengo que recoger de lo que es verdad de lo vivido por ella, que yo no se lo produje, pero se lo produjeron otros presidentes. Y ella ahora está vencida, vencida con la creencia de que la foto será para que me sirva en mi campaña política, cuando él no se va a reelegir, cuando él no se va a reelegir y él no necesita de fotos para sostener el 70% que lo sigue apoyando. Sí. No lo requiere. Pero él recoge y escucha al pueblo, recoge el resentimiento, el dolor, ¿sí? Y no se engalla ahí con la señora y le dice, ¿sabe qué, señora? Usted a mí me ofende, entonces retírese. Yo con usted no me tomo la foto, pero sí me tomo la foto con todos aquellos que quieran, ¿sí? Respaldar que yo estoy aquí en pie de lucha, ¿sí? Para buscar un beneficio para los que están ahí enterrados. Sí. Usted no. Usted saca su resentimiento, pues sáquese de aquí. Yo no soy receptáculo de su resentimiento. No, él al contrario. Dice que políticamente hay que tener un espacio para recoger el resentimiento de tantos años de engaño y de humillación a las personas que viven en situaciones muy difíciles para poder tener un techo y para comer no todos los días. No todos los días. A ver, Germancito, ¿usted qué anécdotas se sabe? Pues varias de nuestro querido presidente. Por ejemplo, ahorita que hablaba, doctora, también de lo ocurrido en la Casa Blanca, otra cuestión que a mí me parece muy importante es el sostenimiento, porque me parece que es un sostenimiento y una defensa de la lengua, de nuestra lengua, porque también se le señalaba mucho protocolariamente de por qué cuando va a este tipo de encuentros, particularmente en Estados Unidos, por qué no lleva su texto en inglés. Y justamente lo que él ha señalado, pues es que más allá del protocolo y también por la investidura que él porta, por la investidura presidencial, no requiere someterse a lo que algún otro, en este caso, o lo que se propusiera en otro país que tampoco lo proponen, dijera. Entonces, la manera como él siempre ha presentado su decir, sea de viva voz o sea también a través de un escrito, por medio de nuestra lengua y que sostiene siempre el hecho de hablar todo en español, a mí me parece que también ha marcado una diferencia con la inercia de los últimos presidentes, donde parecía que lo mejor que podían hacer era portarse bien y quedar bien frente al mundo con este tipo de cumplimientos de protocolo. Que ni siquiera era por eso. Eran por las negociaciones que estuvieron haciendo de vender el país. Entonces, bueno, si me da un punto de chic hablar en inglés al cual estoy vendiendo mi país, pues hablo en inglés. ¿Por qué? Pues porque lo que menos importaba era ni el protocolo, ni los valores, ni nada, sino vender el país. Y que los Estados Unidos, pues, se burlan y se han burlado y se han rechupeteado los bigotes de los estúpidos mexicanos que para enriquecerse ellos venden a su país. Dicen, bueno, ¿cómo creen que nos ven? Pues como unos estúpidos. Mira estos imbéciles, ¿no? Vienen aquí porque ni negocian.
ni negocian, es, oye, Un quiero, entreguismo. quiero tal cosa, ¿en cuánto me lo das? Pues que en tanto, no, te lo compro en tanto, si quieres, y si no, ahí muere. No, pues sí, dame los millones que sea. Porque además no son ni siquiera respetados por el comprador norteamericano, ¿no? Son vistos como lo que son, vendepatrias. Entonces son apátridas, ¿sí? Pues que ya que hablen inglés o que no lo hablen, o que sea, es lo de menos. Sí, Son auténticos apátridas. sí. Entonces, ¿qué podemos esperar de un espíritu patriótico o de valores con una apátrida? Pues no, no, para nada. Sí, de estos sujetos, esta clase política de la que también López Obrador ha insistido en señalar su hipocresía. Lo tengo ahorita presente porque también justo en la mañanera de ayer, me parece, fue donde a la pregunta que hace un periodista al respecto de la contratación de los médicos cubanos para apoyar la situación de nuestro país, la contratación de los especialistas, me parece que si bien el periodista pide que si el secretario de Salud o el doctor López Gatell podrían responder más en específico cuánto es lo que se les iba a pagar y que si era un pago justo y cosas de ese tipo, el presidente de inmediato tomó el micrófono y dijo, permítame, yo sí quisiera contestar primero. Y me parece una contestación muy firme de parte de él en señalar centralmente la hipocresía por parte de todos los que encabezan estas críticas al respecto de la decisión de traer médicos cubanos. Entonces, en pocas palabras, a mí me pareció muy puntual el presidente señalando esa hipocresía y decir, bueno, ya estuvo bueno. De alguna manera decía, ya estuvo bueno de esta hipocresía de lo que estamos haciendo y por qué hacemos esto, cuando en el fondo la realidad es el abandono absoluto que se hizo de la formación de los médicos y del sistema de salud de nuestro país. Entonces, a mí me parece muy puntual de López Obrador cómo nunca está cazando lo que le señala, lo que aparentemente, digamos, serían defectos en sus decisiones o en su gobierno, no está, vaya, no cae en los anzuelos y los toma muy bien para señalar con crítica lo que de fondo está en lo que supuestamente le critican, que no es nada Bueno, yo más que, pondría, claro, yo pondría un ejemplo muy sencillo. sí, Si tú eres de un bajo nivel y vas, digamos, a un colegio de prestigio de niñas bien, ajá, y el sadismo que va a despertar la niña pobre que alcanzó una beca en un colegio que no le corresponde por estatus social, ajá, y cómo se van a ensañar en ella, ¿sí? Para hacerle sentir que no pertenece a ese nivel socioeconómico. Entonces, las críticas de que, bueno, ¿y cuánto le pagaron a los cubanos? Porque es importante saber cuánto le pagaron para ver si les pagan igual a los mexicanos. Ay, sí, pícale por ahí, porque es un farsante mentiroso payaso que dice que quiere beneficiar el estado de salud del país. No es cierto, no es cierto, no es cierto. A ver, pícale por ahí. Señor presidente, nos interesa profundamente, seriamente y trascendentemente saber cuánto le pagaron ustedes a los cubanos para hacer, digamos, la diferencia entre lo que se le paga a un médico mexicano y lo que se les va a pagar a los cubanos. Pues como él dice, bueno, ya basta, ¿no? Es lo que hacen las niñas del Oxford o de cualquier colegio prestigioso cuando llega la pobre que tiene que estar ahí porque consiguió una beca. Ahora, ¿Ya viste sus tenis? Sus tenis son de esta tienda, son de Suburbia. Ajá.
Y ahí están jodiendo. Sí. Que justo ahorita pensaba en la eficacia del método de AMLO, de la forma en la que él se planteó la democracia, porque cabe mencionar que teóricamente, así como se planteó el fin de la historia, se ha planteado el fin de la democracia. Sí. Y cuando él lo lleva de manera vivencial, es decir, fuera de la academia, y esto conecta con lo que usted nos presenta como nuevo reto, digamos, para renovar todo nuestro quehacer Como psicoanalista, como sí. psicoanalistas. Claro, claro. Porque es, digamos, el alcance de lo que nos viene a plantear y cuestionarnos si llegamos a escuchar al más iletrado, ¿no? Sí. Y a que él lo sienta, lo tenga como vivencia de soy escuchado. Así es. No nada más en nuestro delirio de, sí, yo escucho al que me pongan enfrente. No, sino a que eso sea vivencial en el otro. Entonces, justo es este camino que hace López Obrador fuera de la academia para, no como objetivo, pero sí que rompe, que viene a romper toda la ideología anquilosada en cualquier ciudadano de a pie en función a decir que no hay más democracia y que no hay más posibilidad de democracia, es lo mismo que decir todos somos corruptos. Va en esa línea, ¿no? Que de alguna manera, dicho de una manera o dicho de otra manera, se transmitió, se corrió la voz, se incrustó, digamos, en el discurso del ciudadano de a pie. Cuando todo ese imaginario enriquecido durante tanto tiempo se presenta siempre presente en una mañanera a partir de un otro que va a ir a inquirir a aquel directamente que viene a decir hay otra forma, hay otra forma, hay otra forma, y hay otra forma, y no somos los mismos, y no somos los mismos, y hay otra forma, y hay otra forma, y lo dice de una manera, lo dice de otra manera, lo dice con datos duros, lo dice con chistes, lo dice con sus videos musicales, lo dice con... Es decir, la serie de discurso, bueno, sí es que es discurso, pero las posibilidades que él ha podido Lo que gestar, pasa es que es una versatilidad, les claro, voy a decir, toda la versatilidad de López Obrador es el profundo conocimiento que tiene de la verdad de lo que es la mexicanidad. claro, claro. Él penetra perfectamente en el pueblo mexicano, no en las clases socioeconómicas. Uh-huh. Las clases socioeconómicas, la mayoría de los ricos son apátridas, Uh-huh. ¿sí? Quieren ser gringos o quieren ser franceses o quieren ser ingleses, están igual que los argentinos, ¿no? Ujú. Cualquier cosa, hasta cocodrilos, menos mexicanos. Y hasta allá llegó, bueno, ahorita que lo dice doctora, hasta allá llegó, es decir, a esas cúpulas de empresarios, por ejemplo, con propuestas como las negociaciones para la compra del material que se requería para la construcción del nuevo aeropuerto. Ah, sí. Es decir, Claro. la forma tan mexicana de decir, bueno, ok, ya negociamos esto, ¿no? Pero el regateo, el famoso regateo, Ajá. llevarlo a una negociación de, tú eres una empresa mexicana que ha hecho su fortuna ¿cómo se dice? Descendencia, pero tiene que ver con la descendencia, pero de generación en generación, ajá, de tantas generaciones en México, y cómo vas a mostrar tu gratitud con tu patria, y si no era plantearlo desde la patria, era plantearlo con México, ¿no? Con este país del cual tú te has enriquecido. Y consiguieron con cada negociación un 10% de descuento, además de la negociación que ya habían alcanzado, ¿no? Entonces,
es impresionante, yo estoy impresionada porque es una forma de también hacer valer la mexicanidad, como lo mencionaba ahorita, doctora, en esas cúpulas, enfrente de esa bola de apátridas. Bueno, hay una cuestión, digamos, que indudablemente el mexicano naturalmente tiene por cultura, ¿sí? Y es, si yo te hago consciente de que tu riqueza es gracias a los mexicanos, gracias a tu patria, y yo te hago consciente de eso, y te lo digo, y no eres una pátrida, ¿sí? Pues dame un descuentito, ¿no, manito? Y el mexicano dice, China, no, pues sí, hay que ser decentes, hay que ser coherentes. Por eso es por lo que confía López Obrador en el pueblo. Sí. Porque es verdad que el mexicano no apátrida, ¿sí? Dice, pues sí, ¿verdad? Si yo me he enriquecido de mi patria y de mi pueblo, pues órale, manis, órale, te doy el 10%, no más, ¿eh? Ajá. Eso sí, no me pidas más, porque no te voy a dar más. Órale, ¿cómo va? Pero es al pueblo que él se dirige, es al pueblo en el que él cree, ¿sí? Aquí cuando vienen los testigos de Jehová y me tocan el timbre, pues yo les abro la puerta y les digo, órale, a ver, evangelízame. Ay, no saben. Órale, evangelízame, pero de a Davis. Ajá, ¿sí? No me vengas a asustar con el pecado ni con que se va a acabar el mundo y yo qué voy a hacer como pecador. ¿Sí? Porque lo primero que te voy a decir, yo no creo en el pecado. ¡Ah! ¿No crees en el pecado? No. ¡Qué barbaridad! Y entonces me traen a otro gallo y luego me traen a otro gallo y luego me traen a otro gallo y bueno, y yo les digo lo mismo. Yo no creo en el pecado, ¿cómo le van a hacer conmigo? Vean la fuerza de la creencia. Sí, sí. Yo no creo en el pecado, ¿cómo le vas a hacer? Ajá. Pero yo les abro la puerta. ¿Por qué? Porque no tengo ningún prejuicio en el sentido de que me vayan verdaderamente ni a asustar. Bueno, hay ocasiones en que no les abro la puerta porque, ay, no, qué barbaridad. Y ahorita 20 minutos para darles, digamos, un espacio de escucha. No, 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 no. Y les digo detrás de la puerta, hoy no, dense la vuelta. ¿Me explico? Pero no tenemos por qué no aceptar, ¿sí? Inclusive las diferentes reparticiones, de la religión judío-cristiana. Si ha sido, digamos, un panqué o un pastel delicioso, y pues se ha partido en miles y miles y miles de pedazos. ¿Por qué vamos a emprender luchas a muerte por mi creencia que tiene que dominar la tuya? Bueno, eso lo hicieron los templarios. ¿Y en qué terminó? O la cacería de brujas. ¿Y en qué terminó? Entonces, bueno, decirnos a nosotros, ¿ustedes son partidarios de López Obrador? Es verdaderamente no darnos chance de que pensamos, de que estudiamos política internacional. Miren, simplemente aquí tengo. Vean los libros que nosotros leemos y son de, más o menos este debe de ser de 300 y pico. No, ni siquiera 291 páginas. Y se llama El reverso de la biopolítica de Eric Laurent. Navaral, Le Champs Freudian, Grama. Bueno, y este libro de 291 páginas, pues por lo menos yo en la disciplina que tengo, me lo leo un domingo y con descansos. Entonces, imagínense, ¿sí? Si nosotros vamos a estar al nivel de que, ¡ay, no! Ustedes sí hablan a favor de López Obrador, ustedes ya creen en él, ya son de él. Y ya hacen, digamos, bueno, eso también es cultura mexicana, ¿no? Y hacen de eso la diferencia. Nos tenemos que odiar.
Ya tenemos un motivo para odiarnos. Si tú vas a favor de López Obrador, el próximo evento que yo organice, ¿sí? Con mi grupo de las damas cuchicuchi que protegen al pueblito fulano de tal, en donde hacen esferas, y entonces hacen estos eventos para vender las chucherías que producen. Ay, bueno, son divinas, ¿no? Sí. Ya no te volvemos a invitar, Heiser, ya no te volvemos a invitar, porque toda esa clase social, pues ciertamente no quiere que el albañil, el indígena, pues coma todos los días. Entonces, no, pues en una época me decían, no, tú eres comunista, tú eres comunista. Oigan, pero yo voy a la iglesia de San Ignacio a oír la misa tempranera, porque no tengo problema, a mí me gusta ir a misa. ¿Por qué no? Ay, compro mis cirios pascuales, digamos, después de cada Semana Santa, de cada crucifixión y resurrección, pues claro que sí. Yo no tengo problema con eso. Ay, pero que un psicoanalista no pierde la fe. Solamente que la fe sea, digamos, una enajenación del sujeto del inconsciente, la tiene que perder. Pero si no es una enajenación, entonces, pues, como lo ha analizado, pues claro que puede tener su fe, su creencia y todo lo demás. Ay, los rituales son hermosos. Cuando alguien anda mal y yo les digo, ay, no te preocupes, límpialo con un huevo. ¿Con un huevo, doctora? Sí, hombre. Coges el huevo y se lo pasas desde la cabeza, por todo el cuerpo, en el estómago, en el corazón, las patas, bueno, todo. Y luego llegan y me dicen, ay, doctora, fíjese que sí le pasé el huevo y sí se compuso. Pues claro que sí. Pues claro que sí. Pero esa es la fuerza psíquica en la creencia. ¿Cómo no voy a usar todas esas cosas de mi país? Vea que te ramien, o sea que te den una chinga con los ramos y luego te hagan un círculo allí de fuego con alcohol y en fin, las limpias. Pues ni modo que venga la Santa Inquisición y ahora me condene y me despelleje, ¿no? Y me maten ahí en una piara de lumbre, ¿no? No. ¿Por qué no? Si los psicoanalistas sabemos la fuerza de la creencia, la fuerza de la sugestión, y sobre todo, digamos, el beneficio que le podemos hacer a la gente simplemente porque se lo recomendamos con pasión y con verdad y con creencia y con propósito de alivio. O nomás el psicoanálisis. Nomás el psicoanálisis, porque nosotros somos igual que cualquier religioso. Hacemos del psicoanálisis una religión. ¿No? A mí, por ejemplo, me han tocado pacientes muy simpáticos. Doctora, fíjese que a mí me da un poco de frío cuando vengo a sesión. ¿Puedo traer mi cobija? Tráigala. Oiga, doctora, ¿por qué tiene prohibido entrar al baño? Pues porque son unos cerdos que me tapan el baño. Ah, pero yo no, ¿eh? Yo, doctora, yo no, pues usted no, y el que sigue tampoco no, y el otro tampoco no. Es mágico cómo se vuelve una inmundicia mi baño. Entonces, pues prohibido usar el baño. Y hay gente que llega así por primera vez, toca el timbre y ¿tienen ustedes baño? No. No, no. No hay baño aquí para los pipiones, los caguengues. Ajá. Vayan y dejen sus orines donde quiera. Aquí no. Ni su caca tampoco. Fuera. Ah, porque es una obligación tener baño. ¿Por qué? Pues porque tienen esa idea de que ir
al psicoanálisis no es diferente de ir al dentista o con el cardiólogo. No. Todo en el psicoanálisis es una creación para cada sujeto. El analista hace una creación con cada sujeto. Doctora, estamos ya sobre el tiempo de la emisión del día de hoy y me gustaría pedirle un espacio para dar lectura a los mensajes que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha. Por parte de Gabriela Sainz nos dice, bravo, que si nos mueve lo que comparten, tanto que aquí estamos. Gracias. Sonia Vargas nos ¡Bravo! dice, ¡Bravo! Sí. Sonia Vargas dice, doctora Heiser, escucharla decir aquí estoy hace vibrar mi corazón. Reciba una cálida bienvenida, en especial en este día frío. Qué alegría escucharla. Ay, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yesenia García Salgado nos dice, qué alegría escuchar la doctora Heiser. Bellísima tarde para todos. Ay, sí, vamos a pasarnos una tarde maravillosa, ¿sí? Con un vino tinto que tenemos ahí reservadito, porque acaba de ser cumpleaños de Giselle Mendoza, y nos vamos a tomar ese vinito hoy a la hora de la comida. Va a ser una tarde muy padre. También nos escribe Andrea Almaraz y dice, doctora Heiser, me da mucho gusto y alegría volverla a escuchar en vivo. Qué bueno que está de vuelta. Este saludo fue lo primero que me vino a la mente cuando empecé a escuchar el programa. Ay, qué linda. Muy bien, muchas gracias. Rosa Hernández que nos dice, es vibrante escucharlos en tan enriquecedora conversación reflexiva, tocando y recordarnos la raíz de nuestra alma, la vida psíquica del uno por uno. La voz de la doctora Silvia Heiser ilumina nuestro andar y simultáneamente nos relanza a un redescubrirnos, que si bien no es garantía, sí es una posibilidad de pensar aquello que nos moviliza y toca. Gracias. Y que nos da, digamos, un sentido de vida que no podemos aburrirnos. Y que eso de la depresión que ya nos dijo la doctora, ¿cómo se llama usted hoy? Valeria, que nos dijo la doctora Valeria Reyes, que definitivamente la depresión no tiene fundamento científico, que ese déficit orgánico es una invención para vender fármacos psiquiátricos. Son las estrategias de mercado. Y doctora, el último mensaje que recibimos del día de hoy llegó por parte de José Luis Rosales, que dice, no estoy de acuerdo de lo que están opinando. Parece que nunca han trabajado en gobierno. No quiero polémica, es mi punto de vista. Muy bien recibido, muy bien recibido. Lo acogemos como si fuera usted una persona, ¿sí? Que puede tener una diferencia de todo lo que usted debe de cargar en ese ambiente aún corrupto y desastroso, porque bueno, López Obrador no es un Dios, como para decir, abracadabra, hágase la luz y la luz se hizo. No, me imagino que cuando usted nos señala, ustedes no trabajan en el gobierno, no saben verdaderamente el ir todos los días a una cloaca asquerosa, llena de mierda y basura, ajá, que sigue siendo el trabajo gubernamental. No, nos parece importantísimo que usted lo diga y que usted lo diga así con ese resentimiento. Pero bueno, una cosa es que eso permanezca
y otra cosa es que no hagamos actos para que eso se modifique de raíz. Empezando por usted mismo. Por usted mismo, haga una reflexión de por qué, como dice aquella, ahí le tocó vivir. Sí. Ajá. Esas son decisiones subjetivas. Entonces, pues a lo mejor le conviene vender, digamos, papas fritas a la salida de las escuelas y no estar en esa cloaca y en esa inmundicia, porque por algo usted decide estar ahí. Aquí en el psicoanálisis no hay víctimas, ¿eh? Hay decisiones subjetivas. ¿Y quién le ha dicho que nosotros pretendemos que estén de acuerdo con nosotros? Dios nos libre de semejante osadía, porque entonces no le daríamos palabra a la diferencia de cada sujeto, porque cada sujeto para el psicoanálisis es un universo distinto de otro. Entonces, pues si ahí en la coladera donde usted vive y donde trabaja en el gobierno, pues, sálgase, o se va a quedar por las prestaciones, o se va a quedar para ser jubilado. Ajá, no se haga, ¿sí? No. No es nada más el cochinero en el que vive, sino usted decide las ventajas que quiere obtener. Cómprese con unos ahorritos, ajá, un carrito de paletas y véndalas. Hay, digamos, oficios o trabajos libres en donde no tiene que estar en esa inmundicia. Muy bien, doctora. Entonces, pues decía hace un momentito que estábamos llegando al término de la emisión del día de hoy y entonces pues invitamos a nuestro público a continuar con nosotros en este esfuerzo que ha propuesto de reflexión. Sí, sobre todo, digamos, qué bueno que salió esta opinión de este radioescucha, porque su primera frase es: yo no estoy de acuerdo con lo que dicen. Eso me parece que eso es lo que queremos saber, si los sujetos que nos escuchan se sienten identificados, se sienten escuchados con semejante discurso. Y tan lo escuchamos que también lo responsabilizamos de que usted ha decidido vivir en esa cloaca que es el trabajo gubernamental. Y nosotros lo conocemos y sabemos, pero usted también participa. No se haga. Claro que lo escuchamos. Ya córtele, Germán. Muy bien, doctora. Entonces, pues dejamos por hoy acá en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y continuamos entonces en esta reflexión. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.